Nos encontramos con el periodista Ilter Paredes para hablar sobre la coyuntura que hoy le toca vivir al Perú, que pasa a las páginas de la historia frente a un escenario político en el que una vez más la izquierda y la derecha se ponen enfrente para poder definir si es que se ha roto el marco constitucional de nuestro país en función a todo lo que nos ha tocado vivir en los últimos días. Ilter, qué gusto tenerte realmente desde una posición muy radical, siempre la tuya, pero ¿cómo interpretas estas últimas horas que le está tocando vivir al país con un presidente del Congreso que ha asumido la presidencia de la República, un escenario en el que un gabinete que recién hoy está prestando juramento tras la caída de Martín Vizcarra? Bueno, gracias Roberto por tu contacto hacia mi persona, y efectivamente es cierto, nosotros somos inflexibles, somos radicales, rebeldes con causa en el concierto de lo que significa luchar por los derechos del bienestar colectivo, por la justicia social que le debe corresponder a nuestra población. Y en ese escenario, definitivamente, sobre la realidad que está pasando, el acontecer hoy, hay que hacer precisiones. Siempre hay un antes, un durante y un después. El porqué de las cosas, nada parece al azar. Siempre las cosas son consecuencias. Y esta consecuencia que estamos viviendo hoy, pues es largo explicar. Pero resumiendo, simplemente hay que decir una gran verdad, que aquí nunca gobernó el pueblo. Nunca. Decir que el pueblo ha gobernado es la mentira, la falacia más absurda de todas las que se pueda nombrar. Entonces han pasado gobiernos N, Y y Z, y el único que salvó la noche, a pesar de todas sus imperfecciones, pero que no llegó por la vía democrática, fue Juan Velasco Alvarado. Lo demás definitivamente es extrema derecha, pura derecha, y lo único que ha servido es para simplemente ir a beneficiarse ellos, sus intereses personales y de grupo, en detrimento, en perjuicio de las grandes mayorías. Porque verdaderamente, ¿qué ha pasado en nuestro país rápidamente? En el proceso de pseudo-independencia, todos los señoritos que eran los hijitos de los descendientes de los españoles, los que tenían el control de la cosa pública, del manejo en el virreinato, cuando en un comienzo los precursores luchaban, y el más preclaro, 1780, Túpac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui, todos estuvieron del lado de España, del lado del virreinato, nunca estuvieron del lado de los patriotas. Solo en el último tramo, cuando ya empezaron a darse cuenta que se venía la noche para ellos y que iba de todas maneras a caer el virreinato, se pasaron a las filas de la República, y allí una sola familia, puedo nombrar de las cientos que podrían haber, los Ribagüero, un ejemplo. Entonces, no nos llevemos a engaño, y eso ha venido a través del tiempo. Somos la consecuencia de 5 siglos de horror, Roberto, 3 siglos de dominación española directa, 2 siglos, una parte de dominación inglesa y la otra parte de dominación norteamericana. Entonces, no entender eso de verdad no tiene sentido. Habría que interpretarlo como tal, eso es lo que pretendo hacer. Ahora, de lo que también nos ha tocado vivir, este falso proceso de descentralización que vive el país en estos últimos años, parece que Lima una vez más ha demostrado de que el centralismo es primero, ¿no? Es decir, por más de que se han hecho ensayos, hay gobernadores regionales, hay alcaldes, pero la centralización de los recursos impide el verdadero desarrollo de un pueblo, ¿no? Bueno, efectivamente, más negativo de lo negativo no puede ser. Venimos en negativo contra el pueblo. Y esto que está pasando hoy, en este momento, es más negativo para el pueblo. Míresele por donde se le mire, hay que mirarle con la objetividad. No podemos así simplemente decir que no, que este, que el otro. No, no. Va a ser peor, va a ser más en perjuicio del pueblo. Y eso se va a reflejar prontito, definitivamente. A ver. Lo que me da la sensación es de que dices, ¿estás de acuerdo o no con la caída de Martín Vizcarra? Bueno, Martín Vizcarra, por la situación que estamos viviendo, y eso no es por defender a un corrupto, no debió haber pasado por este momento, debió haber llegado a finalizar su periodo que no es de él en el fondo, pero que de la fórmula presidencial sí. No le eligieron a Vizcarra, un momentito, la fórmula presidencial era parte de él. Ahora, ¿pero qué resulta, Roberto? Que la derecha asquerosa, como siempre, se apegan, que la Constitución, los debidos procedimientos de la Constitución, todo está enmarcado en la Constitución, como si fuera una sacrosanta, como una Biblia. La Constitución no es eso, señor. La Constitución es un compromiso, un acuerdo social, un pacto social que tiene que reflejarse conceptualizado, taxativamente, redactivamente, tiene que estar primados los derechos de la colectividad social, y que no están en la mal llamada Constitución. ¿Qué ha demostrado Chile en las últimas horas, en los últimos días, ¿no? Del tema de la regionalización.
Y yo te digo, el tema de la descentralización. Nuestro país tiene 7 procesos de regionalización, de descentralización truncos. 7. Estamos en el 7º proceso inconcluso y que no hay voluntad política para implementarlo. 12 constituciones, Roberto. La que estamos viviendo ahora, la peor de todas, y de repente una de las peores constituciones de país en el planeta Tierra, que la tenemos nosotros, desgraciadamente, a profundimontesinistas, refleja eso. Entonces, ¿dónde estamos como país? ¿En algún momento el pueblo ha sido tomado en cuenta? ¿En algún momento el bienestar colectivo ha sido abordado? No. Este momento que estamos viviendo está primando la razón para que el pueblo se beneficie. No, señor, no. ¿Estás de acuerdo tú en que lo que ha ocurrido en los últimos días es un golpe de Estado? Bueno, lo llaman así, pero en el fondo, si golpes se dan, como dice la canción, golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo. Esa es la ley del amor que yo aprendí, dice la canción, ¿no? Pero si tú ves, sin ir más atrás a los golpes anteriores, si vas al autogolpe del 5 de abril de 1922, que Grosse Spill, el embajador uruguayo ante la OEA, vino a validar acá, porque apareció otro miserable como Luis Almagro, también de Uruguay, que está metido ahí en la OEA haciendo zafarranchos y medio. Entonces, allí se fue validado ese autogolpe de Fujimori. ¿En qué terminó todo esto? En esta tragicomedia, en esta novela interminable de capítulos tras capítulos que estamos siguiendo. Y estamos hablando de 40 años más o menos, Roberto, 4 décadas que estamos perdiendo como humanidad. Yo estoy con 58 años. Yo desde que tengo uso de razón, en plena adolescencia, en mi efervescencia de ingresar a la juventud, ya porque a los 18 años uno emerge a la etapa de la juventud, cronológicamente hablando, he visto toda suerte de inmundicia pasar como factor gobierno en nuestro país. Y entonces el pueblo siempre de pérdida tras pérdida, perdiendo tras perdiendo. El pueblo quería que ganaba, perdía. Volvía a creer que ganaba, perdía. Volvía a creer, ¿cuándo va a acabar esta ruleta? Ahora, estamos en una situación de impopularidad total, un mal llamado gobierno que no tiene el más mínimo respaldo. Pero ¿dónde está su respaldo? Y eso es lo que la gente no se da cuenta. ¿Quién tiene el control del poder ahorita? Hasta el momento no hay legalidad todavía, ¿no? Tampoco hay el respaldo del pueblo. Mira, el andamiaje, como decía Toledo, el andamiaje decía Toledo, ¿no? Pero vamos a hablar del andamiaje en la humanidad, porque no somos una isla, somos parte integrante de un todo. El Club Bilderberg, el poder tras la sombra, ya que son 162, 72 o 70 multibillonarios, multitrillonarios, y de esos hay un cogollo de 7 familias que tienen el control absoluto en el poder económico, que es el que gobierna finalmente. Los presidentes después son meros fichas del tablero de ajedrez. El gobierno de Estados Unidos es el operador principal de esos acuerdos. Y en ese escenario tienes acá, ¿quién gobierna en el Perú? ¿Quién gobierna? ¿Por qué cayó Martín Vizcarra? Por eso, la explicación viene ahí en este tramo. La CONFIEP, la Conversión Financiera del Perú, de las empresas públicas, de empresas del Perú. Entonces, ¿qué pasa? El poder económico está allí. Ellos reciben las órdenes del imperio, que es el operador de Bilderberg. El imperio, a través de su embajada, US Embassy, los United States of America, a través de USAID, todos saben, juega con sus ONGs que financian, a través de Tavistock, la que financia desde Bilderberg todo el manejo de las ONGs, una que otra tal vez se salvarán. Es una inmundicia. Y tienes allí, acá, la CONFIEP, en representación del Perú, y tiene a su presidente, el que implementa. Pero un momento, Roberto, ¿cuál es el soporte de ellos? Tienen 2 soportes. Uno, el soporte brutal, es el factor militar policial. Y el otro, que es la religión. El factor militar policial, acabamos de ver qué ha pasado en Bolivia. Y lo mismo pasa en nuestros pueblos. Lo obligaron a renunciar a Evo Morales. ¿Por qué? Porque perdió el respaldo militar policial. Y si tú no tienes el control militar policial, como pasa en Venezuela, que si hay el control militar policial porque hay militares y policías patriotas, y nuestros pueblos son apátridas. Allí está la diferencia. ¿Y qué tenemos? Nuestra primera responsabilidad debe ser formar militares y policías patriotas. En el anterior vez que le pretendieron vacar a Vizcarra, ¿te acuerdas? No hace mucho. Vizcarra salió con el mando militar, ¿te acuerdas? Con el respaldo del mando militar, y esta vez no pudo, porque si esta vez tenía el respaldo del mando militar, no le hubieran podido vacar, Roberto. Pero es que la CONFIEP le retiró el respaldo, porque la CONFIEP controla el factor militar policial. Y entonces, ¿y la CONFIEP a qué responde? A la embajada gringa, a USAID, al gobierno gringo. Y acá le ordena al presidente que implemente las acciones, depende de ellos directamente. Entonces, ¿dónde queda el pueblo, Roberto? Entonces, ¿qué son los congresistas? Es una pena
son fichas de segundo hasta de tercer nivel que cumplen dictados y órdenes. Y entonces Merino no es otra cosa más que una ficha del momento, un fusible más del montón. No te olvides, y el pueblo tiene que saber, Roberto, todos nuestros expresidentes, Roberto, somos un país que está batiendo récord. Todos nuestros expresidentes están metidos tremendamente en corrupción, procesados. Uno se ha supuestamente suicidado, el otro está agarrado en Estados Unidos y o sea, intentando a toda costa no volver. Está metido allí un factor de la corrupción, en este caso el juez Inostroza, que es parte integrante de toda esta inmundicia. O sea, toda una calamidad. Y los otros están acá con arresto domiciliario, está Kuczynski, con arresto el otro. Entonces ahora Vizcarra ya en pleno proceso porque es más de lo mismo. Aquí, Roberto, y la gente tiene que entender esto y nadie lo dice. Y uno que otro en voz discordante o de repente aisladas, yo siempre lo digo, lo que nos tiene que hacer salir de este atolladero, de este entrampamiento, es una nueva constitución política. Chile, a pesar de todo, ojo que en Chile no va a haber una nueva constitución plena y total. Mira, la gente no está entendiendo. En Chile han logrado a las justas hacer una convención constitucional. ¿Y qué es eso? ¿Cuál es la diferencia de una convención constitucional con una verdadera asamblea constituyente? Es que no van a poder taxativamente hacer una modificación, o sea, global, total, sobre lo que es la constitución que todavía está vigente, la pinochetista, pero algo por lo menos van a avanzar. ¿Pero fue fácil para Chile? No fue fácil. 159 mutilados, directamente impregnados, quedados ciegos, disparados por la policía represiva, terrorismo de Estado a los ojos, Roberto, y aparte de eso, paliados, algunos tirados del puente, muertos, o sea, todo un sufrimiento, toda una lucha del pueblo. Nada es gratis, nadie le regala nada al pueblo. Aterricemos acá en Perú. ¿Qué nos toca vivir ahora? ¿La gente tiene que salir a respaldar a Vizcarra pese a los elementos a los elementos que existen de que podría considerársele como otro de los presidentes que ha caído ha sucumbido al poder del dinero? Acá el tema es claro. Yo por eso ayer en mi comentario dije, dicen que luchan contra la corrupción, dicen pues, pero ¿quiénes lo dicen? Otros corruptos. Y cuando dice Vizcarra hay 68 congresistas con procesos, efectivamente pues, pero es esa clase. ¿Tenemos clase política? No tenemos clase política dirigente. Hace tiempo que perdimos el rumbo de la historia, Roberto, y eso no es gratis. Eso fue todo un proceso que el poder económico ha trabajado para que no exista fortaleza en las agrupaciones políticas, para que no exista vida orgánica en las agrupaciones políticas. Tenemos grupos políticos, no me gusta hablar de partidos, porque el partido está partido, pues, y el partido va a la repartija. Entonces, ¿qué tenemos allí? Tres cosas tienen que haber para que exista un partido político o una agrupación política: democracia interna, renovación de propuesta y renovación dirigencial, generacional. ¿Existen esos tres elementos? No existen, Roberto. Por eso estamos en la aguda crisis social, política, dirigencial. Si política es la ciencia que trata sobre la gobernabilidad de las sociedades humanas, porque eso es política, nada de eso se implementa, nada de eso se hace. El perdedor siempre es el pueblo. ¿Qué hacer en estas circunstancias? Tenemos que sumergirnos, intentar entender y comprender, buscar en la medida de lo posible las oportunidades, aprovechar al máximo, pero con un pueblo que no lee, con un pueblo que no razona, con un pueblo que no intenta entender cómo podemos trabajar. Menudo dilema el que nos toca a nosotros. Ahora, la clase pensante. ¿Debemos permitir de que Merino llegue al 28 de julio a entregar la banda presidencial a su sucesor elegido en abril próximo? Si no hay otra salida, tendría que permitirse, pero una cosa es que se le puede permitir llegar, otra cosa es que no se le debe permitir, ojo, puede permitir llegar para que cumpla con los parámetros, pero no se le debe permitir hacer zafarrancho y medio como están pretendiendo hacer. Lo que le da la gana. Uno de esos, por ejemplo, ¿cuál es? El tema de la SUNEDO, que todos saben la corrupción extrema que hubo en la Asamblea Nacional de Rectores, y la responsable de ese tema, que era la CONAFU, la Comisión Nacional de Funcionamiento de Universidades, y ahora todo eso se trasladó a lo que es SUNEDO, Superintendencia Nacional de Educación, y que están queriendo modificar la ley para permitir la creación de nuevas universidades, la validación de los que ya fueron, en todo caso, proscritos por no reunir las condiciones como tal, porque con Fujimori, cuando llegó Fujimori, se empezó toda una fanfarria de crear toda clase de universidades diversas, sin sentido, sin sostenibilidad, sin capacidad, sin reunir las condiciones para formar ¿qué? Nunca tuvieron a la altura de formar profesionales adecuadamente. Y entonces, eso que siga, eso que continúe, que se crean nuevas universidades. Por eso que todos los congresistas están metidos, grupos económicos de poder allí, que son dueños de esas universidades. Y ellos están empujando toda esta situación. ¿Se les va a permitir que ellos hagan todo el laberinto de volver nuevamente a la superinformalidad, la formación instructiva educativa profesional en el Perú?
sería una calamidad definitivamente. Okay, eso solo por mostrar un tema. Ilter, ¿la población debe estar en las calles? Debería ser así, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Quiénes van a poder empujar esa situación? No nos olvidemos que siempre me gusta nombrar otros países. Bolivia no fue gratis, no fue fácil que el pueblo se llegue a donde llegó. Y Chile, lo que está pasando, lo que de alguna forma puede estar intentando pasar en Colombia, lo que en su momento ya va a venir luego para Brasil. Los pueblos van a lograr irse levantando, Roberto. No nos olvidemos que el Perú fue el último país en pseudo independizarse en América Latina. Y se espera que esta vez también aparentemente va a ser el último país en independizarse en el proceso real y verdadero de independencia que se está empezando, que ya se empezó y que está en lucha y disputas. Venezuela, que está Bolivia, que está Nicaragua, que están muchos países emergentes nuestros, y que en mediano retroceso Brasil, en el caso de Ecuador, que volvemos a ganar. Y digo volvemos porque para mí mi patria es de México hasta la Patagonia. El 3 de febrero ganamos en Ecuador y vuelve nuevamente el gobierno, el pueblo del gobierno en ese país, y así tenemos que ir empujando las cosas. ¿El Perú cuándo? Esa es la gran interrogante que no tiene respuesta. Ilter, Pucallpa, como Ucayali, es uno de los pocos departamentos a nivel nacional que no ha salido casi mayoritariamente a hacer frente a este escenario político que estamos viviendo. Pucallpa, Roberto, la población pucallpina es a pesar que tiene más opciones para informarse, porque Lima es peor, es una calamidad pública. Lima no tiene opciones para informarnos. Acá tenemos acceso vía cable a mayor información internacional. Pucallpa lo tiene, pero no accesa porque la mayoría, socioeconómicamente hablando, no tienen condiciones para suscribirse a cables que puedan, y además porque prefieren estar viendo cualquier, da coraje, tienen cable y ven cualquier porquería, no ven cosas que valdría la pena, que tienen acceso a ver. Entonces es una pena, la gente no lee, no estudia, no interactúa, no le interesa, vive el vivir el día a día. Es como una vida no solo pueril, sino puerquil, o sea, una vida de puerco que simplemente allí dejar pasar con tal que coma algo, ya está bien y descanso, y otra vuelta al día siguiente y la vida sigue, y que tenga algo que ponerme encima para salir. O sea, no va más allá, es terrible la situación. Hay un conformismo extremo, le llamo yo, y esto no puede seguir sucediendo, porque nosotros solos no somos, Roberto. Yo estoy con 58 años, están atrás mis hijos están mis nietos, y atrás van a venir mis nietos. ¿Qué somos capaces de dejarles a ellos? ¿Qué vamos a dejarles a ellos? Esa debe ser nuestra lucha. Por nosotros ya no, nosotros ya estamos pasando, nosotros ya prácticamente nos estamos convirtiendo en semilla porque la tierra nos está llamando, pero un momento, ¿qué somos capaces de hacer por los demás? Eso tiene que ser nuestra mentalidad, de eso tenemos que impregnarnos para intentar hacer algo, contribuir en algo. Lo único que hacemos nosotros es eso, en el día a día, en nuestra lucha constante y permanente, en los programas que nosotros tenemos, en lo que Aperismo Abierto concierne, en lo que Aperismo Deportivo, nosotros siempre ahí golpeando, siempre machacando, a veces extralimitándonos de repente con palabras altisonantes tal vez, pero lamentablemente intentando generar el despertar de las conciencias. Es difícil nuestra tarea, es muy complicada, pero el momento que estamos viviendo en el país, ¿se puede agravar? Sí, se puede agravar, y eso sería lo peor. Ahora, no nos olvidemos, y esto sin extremismo, Roberto, que esa sentencia de Karl Marx, clara, que la violencia es partera de la historia, es tan presente, es tan actual. Nada se corrige sin violencia. Ahora, ¿la violencia de dónde viene? Como mayor razón viene del represor, que es el Estado, el terrorismo de Estado. Y la respuesta, toda acción genera una reacción, hay una respuesta violenta por parte del colectivo. ¿Estás llamando a la violencia, Ilter? No estoy llamando a la violencia, pero sí te digo que la violencia genera violencia. Y la violencia es partera de la historia, es partera de la historia. ¿Por qué? Porque son los procesos en base a la violencia que han llevado a los cambios, a las transformaciones en la humanidad. No nos olvidemos, la Revolución Francesa, ¿fue en base a qué? Fue en base a violencia. Las malas llamadas independencias nuestras, tanto de América Latina como de Estados Unidos, fue en base a violencia, derramamiento de sangre, actitudes de lucha y de disputa. Pero Ilter, debo también ponerte en claro de que Pucallpa ha sido una de las únicas ciudades históricas en el Perú de que ha logrado conseguir sus propósitos sin violencia. Ha ido a la insurgencia popular, han salido a las calles, pero no se ha derramado una sola gota de sangre en los pucallpazos. Es que cada lucha tiene su propia escenografía, fíjate. Y hablo en el argot deportivo. Cada partido de fútbol es distinto a otro, por más que juegues contra el mismo rival. Ojo, varían las cosas por una serie de factores. Entonces,
en su momento, en sus circunstancias, en su oportunidad, los Pucallpasos emergieron en base, es todo un análisis que hay que hacer, el porqué de las cosas en su momento, hace tantísimo tiempo, con una población muy extremadamente mínima a lo que hoy es Pucallpa, con una capacidad organizativa que estaba en otro momento, en otra circunstancia, y todo abonaba para que sea así. Hoy la cosa es muy distinta. Hoy el tema socioeconómico es muy complejo. Hoy la PEA nuestra, la población económica activa, es tan ínfima, no llegamos ni al 15%, ni al 15%, el resto es informalidad. MIPES, pymes, y aparte de eso, informalidad absoluta. Y entonces así sobrevive la gente. En ese escenario, Roberto, es bien difícil, es súper difícil intentar hacerlo todo por la vía pacífica. Hay que ser apocalíptico frente a una coyuntura en la que ya estamos próximos a un proceso electoral. No estamos siendo apocalípticos, no estamos siendo, sino que se viene un nuevo proceso electoral donde casi no vamos a tener opciones. Y fíjate, si se habla de disputa entre izquierda y derecha, ahorita no hay disputa entre la izquierda y la derecha. Ahorita es la derecha la que está en disputa entre ella. Ojo, no hay izquierda en este escenario. En el escenario de esta repartija, de esta disputa entre los poderes, donde el corrupto mayor es el Poder Judicial. Ojo, que no está en escena. Ese es lo divertido, porque en escena está el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Y Verónica no representa a la izquierda? Pero Verónica no está en escena, no está en el Congreso, no está en nada. Porque en el Congreso no hay izquierda. El padre Arana, un momentito, ese no es izquierda. Su mismo comportamiento general. UPP, un momentito, está demostrando con sus actitudes. Entonces, la izquierda no está en este escenario. Lo poquito que queda de izquierda en el Perú, porque algunos dicen, no hay izquierda, no hay derecha, un momento. Lo poquito que queda de izquierda, hay que entender, está invadida e infestada por toda clase de alimañas. Y un solo ejemplo te voy a dar. No es posible que lo poquito que quede de izquierda para el proceso que se viene, ¿ya?, terminen conformando listas extraoficialmente. Se habla de que estaría Paul Garay, por ejemplo. Oiga, esta es una broma fea de mal gusto. O sea, no puede estar en representación de una izquierda alguien que no tiene formación de izquierda. Tiene que estar gente de izquierda. Hay solamente de los 4 hay uno que es de izquierda. Un momento. Ahora si no entre esta nueva arena política que se avecina, hay una fiebre de comunicadores que quieren entrar a la política, ¿no? Roberto, es que hay gente equivocada y su misma presencia en esta vida está equivocada porque no debe haber nacido. Y es una pena, suena sorna, pues, es que es una pena que no se ubican. Ojo a esto, Roberto. ¿Aún creen? Dices que son periodistas. ¿Qué cosa no es periodista? A la justo son comunicadores y se meten a estudiar Derecho, dice. Ya creen que ahí van a hacer lo máximo ya. Un momentito. Dice, estudian Derecho y Ciencias Políticas. ¿Pero qué de Ciencias Políticas se enseña? Negativo. Entonces, ¿qué tenemos? El otro, porque es profesor, ya cree que está en la suficiente capacidad, supuestamente, de ser periodista. Un momentito. No es así de simple. Cualquier cosa no es periodista. Entonces ahí tenemos toda suerte de aventureros. Aventureros que creen de que ya porque son tal cosa supuestamente ya pueden ser algo. Un momentito. ¿Y dónde está su formación política? ¿Y dónde está su empatía con el pueblo? ¿Dónde está su forma de ser? Porque tú tienes que trascender, o sea, tú tienes que trascender, y aparte de eso, tienes que irradiar eso de lo que es capacidad innata de poder tener sociología, psicología, pedagogía, de manejo humano. No, confunden, son relacionistas públicos a las justas, ni siquiera titulados, y terminan diciendo que tienen formación porque son periodistas. No hay que confundir periodismo con relacionistas públicos, definitivamente. Ahí hay un menudo lío. Entonces tenemos a cualquier improvisado, pues más de los montones de improvisados ya, y es una pena. Un momento, ¿califica Garay como comunicador? O no califica. Entonces, porque hay una serie de factores para evaluar. ¿Califica el otro como tal? No califica. Entonces, hay otros innombrables, Roberto, innombrables. De verdad, por higiene vocal no tenemos por qué mencionar sus nombres. Entonces la gente tiene que ir analizando y evaluando. Nosotros seguimos en nuestro recorrido por la vida, en nuestro rumbo diario, sabedores de que, como decía y como dicen muchos, nuestra lucha en algún momento tendrá que arribar a buen puerto. Y nosotros lo entregamos todo, con toda naturaleza. A veces, de repente, tal vez, como digo, extralimitándonos, pero con la sana voluntad, con el sano deseo de querer lo mejor para los demás. ¿Hilter Paredes podría incursionar en política? Porque no olvidemos que lo han invitado, ¿ah? Obviamente, la respuesta rotunda y categórica es sí. Yo no puedo evadir y no podría evadir una responsabilidad ciudadana que es también ser parte de participación en el escenario político. Porque como ciudadanos tenemos todo el derecho. Inclusive tu persona también lo puede hacer. Tenemos todo el derecho, somos seres
pensantes, somos seres, como dice el dicho, animales políticos en potencia, porque si yo le saco lo político me vuelvo un mero animal. Entonces el ser humano es un animal político en potencia y tiene que implementar acciones en aras de que eso pueda hacerse realidad, pero siempre buscando el bienestar colectivo. En un momento yo no descarto la posibilidad, pero para esta oportunidad evidentemente que no. No descarto la oportunidad futuro que podría irrumpir en el escenario de la actividad política, de las campañas políticas, de lo que pueda aparecer, lo que pueda hacer, para intentar servirle más de lo que ya vengo sirviéndole al pueblo, porque eso es lo que marca mi línea de vida, la formación de vida que me dieron mis padres, que en paz descansen, doña Seila Paredes García y don Rodolfo II Paredes Macedo, Juan Garrido de Nacimiento, desde Tarapoto, que vinieron a Pucallpa el año 1959, me da esa posibilidad de decir que yo nací acá hace 58 años, yo nací en Loreto, cuando esto era Loreto, claro, ¿ya? Y luego se convirtió en Ucayali, nacimos acá y estamos acá todavía y sabemos el porqué de las cosas y cómo se debería afrontar y confrontar. Y lo único que esperamos es de que si la vida nos sigue dando la oportunidad de seguir estando acá, y si se da la oportunidad de que esto pueda aparecer y la posibilidad de llegar a hacer algo por la elección popular, definitivamente todos nuestros esfuerzos estarían enmarcados. Eso que no te quede la menor duda. Muchas gracias, Hilter, por la deferencia de poder compartir con nosotros lo que el pueblo necesita, interpretaciones de acuerdo a la posición que cada quien como periodista, como comunicador tiene, y vamos a seguir dándole este tipo de vitrinas a la población para que pueda sacar sus propias conclusiones. Gracias a ti, Roberto, y espero que tenga la audiencia respectiva del caso, y hay muchos seguidores que siguen a tu página sobre lo que estamos manifestando y que en algo pueda contribuir a esto para que la gente vaya abriendo sus ojos, vaya abriendo sus mentes, sus conciencias y dándose cuenta del por qué pasan las cosas, que nada es casual en la vida, todo es consecuencia. Gracias.